tarde se mantuvo la tendencia de alto tráfico en la ciudad, al punto que al filo de las 16 horas aún se observaban largas filas de vehículos en distintos puntos de la capital guatemalteca, así como en algunas carreteras del país. Por esa razón, la Policía Nacional Civil anunció que dio un tiempo prudencial para todas aquellas personas que se encontraban en medio del tráfico para que pudieran retornar a sus hogares. ¿Cómo está? Bienvenido a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Para nosotros es un gusto poder informarlo y así asegurarnos que usted está en casa. Tenemos muchos datos que son de su interés, así es que vamos a empezar. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Pacientes con coronavirus son trasladados al Hospital Provisional en el Parque de la Industria. 3 infectados continuarán en el Hospital de Villanueva debido a que se encuentran en cuidados intensivos. Los 10 pacientes recuperados de COVID-19 ya retornaron a sus casas. Ministro de Salud indicó que continuarán bajo vigilancia epidemiológica. Detectan a 3 menores con fiebre en 2 vuelos con 166 migrantes retornados de Estados Unidos. Esto luego de confirmarse que el paciente 36 es un deportado. Organismo Ejecutivo solicitará al Congreso la aprobación de una ampliación de 11.000 millones para el apoyo económico de 2.6 millones de hogares. El gobierno de Italia decidió este lunes prolongar el confinamiento hasta el 12 de abril, pese a las señales alentadoras sobre una disminución del número de contagios. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Mira, los 10 pacientes que según el Ministerio de Salud se recuperaron del coronavirus ya se encuentran en sus casas. El gobierno asegura que no hay riesgo de contagio. El gobierno aseguró que 10 pacientes se han recuperado del coronavirus, luego de pasar al menos unos días en el hospital de Villanueva. Todos están en sus casas y según las autoridades no hay riesgo de contagio, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda que 15 días después de la recuperación deben mantenerse bajo los protocolos por un evidente riesgo. En este momento no hay que tener temor de que estas personas regresaron a sus hogares y van a contagiar a alguien. Siguen bajo la supervisión del Ministerio de Salud, pero el retornarlos a sus hogares es que ya pasó esta prueba y esta fase de poder determinar que son personas que pueden incorporarse a la sociedad sin ningún inconveniente. El Ministerio de Salud Pública y mucho menos nuestro presidente arriesgaría la salud de más personas en la calle si estas personas no tuvieran ya la certeza de poder salir sin ningún problema. El Ministerio de Salud no dirá quiénes son los pacientes recuperados, a diferencia de los 5 primeros que anunciaron el número de los casos. Según el ministro, se debe a la seguridad de los pacientes. No, por seguridad de ellos no podemos dar ninguna información, por la misma seguridad de ellos. Pero para saber más o menos en qué fecha fueron diagnosticados. Yo les puedo dar información cuando tenga ya el listado. También informaron que solo 3 pacientes de coronavirus no serán trasladados del hospital de Villanueva, debido a que se encuentran en cuidados intensivos. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y 2 vuelos con guatemaltecos deportados de Estados Unidos aterrizaron hoy en el país y entre los pasajeros, 3 menores de edad fueron llevados al hospital de Villanueva por fiebre, sospechosos de portar COVID-19. Aunque el tráfico aéreo de pasajeros está detenido en Guatemala como prevención ante el COVID-19, los vuelos con deportados de Estados Unidos siguen arribando. Hoy, 3 menores de edad que llegaron al país en tales condiciones han sido trasladados al Hospital Nacional de Villanueva por fiebre, uno de los síntomas de la enfermedad que ya cuenta con 36 casos en Guatemala. En total, este lunes llegaron al Aeropuerto Internacional La Aurora 2 vuelos con guatemaltecos deportados, que sumaban 166 personas. Ninguno ha sido confirmado como caso positivo, pero las sospechas están establecidas. Se suman además a que el paciente número 36 con COVID-19 en Guatemala es un migrante deportado desde Estados Unidos,
originario de Momostenango en el departamento de Totonicapán. Él llegó al país en un vuelo que trajo a 41 connacionales el pasado 26 de marzo, desde la localidad de Mesa, en Arizona. Todos los pasajeros de dicho viaje guardan cuarentena domiciliar, no hospitalaria. Ese día, además, otro avión con 81 deportados aterrizó en Guatemala desde Brownsville, Texas. 11 de ellos eran menores de edad. El 27 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala recordó que la frontera sur de su país está cerrada y que la pandemia de COVID-19 ha restringido aún más el acceso al país. El comunicado iba acompañado de una frase de Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que indica que el proceso de deportación se agilizará conforme a lo establecido por los Centros de Control de Enfermedades de su país, quienes ven en los migrantes ilegales una amenaza a la seguridad sanitaria. Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y los pacientes con COVID-19 que se encontraban en el hospital de Villanueva están siendo trasladados al Parque de la Industria, lugar que ha sido habilitado como hospital provisional, y ahí precisamente se encuentra Felipe Garrán, que nos tiene el reporte. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, María Luisa, y es que el Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala se ha convertido en el centro de contención del COVID-19 en el país. Recordamos que en un principio fue el Hospital Nacional de Villanueva el que se utilizó exclusivamente para el tratamiento de pacientes con esta enfermedad. Bien, de los 36 casos de contagio que ya se registran en Guatemala, recordamos que hay 10 que ya se han recuperado y una muerte que tenemos que lamentar. De los demás 25, 22 han sido trasladados hace aproximadamente media hora en 5 ambulancias de la Cruz Roja Guatemalteca hacia este pabellón del Parque de la Industria. Estamos justo en la puerta número 8 de este recinto ferial, que es por donde ingresaron las 5 ambulancias, todas ellas de la Cruz Roja Guatemalteca, en las que se trasladó a 22 pacientes, todos ellos positivos por COVID-19, quienes serán atendidos aquí en el Parque de la Industria, en el Hospital de Campaña. La idea es que a partir de ahora sea este el centro que vaya recibiendo a los próximos casos de contagio de la enfermedad que se ha convertido en pandemia. La idea es ya no llevarlos al Hospital Nacional de Villanueva, sino traerlos hasta aquí, al recinto ferial del Parque de la Industria. Como te comentaba, son 22 pacientes los que han sido trasladados hasta aquí, al Hospital de Campaña. Felipe, hay 3 pacientes, entiendo, que están todavía en el hospital de Villanueva. ¿Qué pasa con ellos, por favor? Claro, como te comentaba, son 25 pacientes los que todavía tenemos como contagiados por el COVID-19, son positivos aún. 22 fueron trasladados aquí y los otros 3 permanecen en el Hospital Nacional de Villanueva por el estado de salud en el que se encuentran. La evolución de ellos ha sido peor, están en un estado más delicado y entonces deben seguir siendo tratados en la unidad de cuidados intensivos de aquel hospital. Su traslado por tema de salud, por el estado en el que se encuentran, no parecía la opción más viable y es por ello que ellos siguen guardando reposo y seguirán siendo atendidos allá en Villanueva. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe, por ese reporte completo. Ya vemos el panorama, entonces, siendo trasladados al Parque de la Industria, al Hospital de Campaña, pero hay 3 personas todavía en estado delicado que permanecen en Villanueva. Muchísimas gracias por la información. Y el Ejecutivo solicitará al Congreso la aprobación de una ampliación de 11,000 millones para trasladar 1,000 quetzales a familias necesitadas. En una reunión con jefes de bloque, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, explicó el plan para entregar recursos a familias de escasos recursos y así puedan sufragar algunos gastos. La propuesta es que el Congreso apruebe una ampliación de 11,000 millones de quetzales para que 2 millones de familias reciban 1,000 quetzales por 3 meses, además de 2,000 millones de quetzales para cotizadores del IX y 3,000 millones para que bancos entreguen financiamiento a MIPYMES para el pago de nómina y capitales. La llave de entrada que vamos a usar es el contador de luz y la tarifa social. Actualmente la tarifa social es hasta 300 kilowatts hora y esta es la forma en la que podemos llegar nosotros a cada uno de los hogares. Los hogares que tengan un contador que refleje un consumo inferior a los 300 kilowatts hora van a tener acceso
a este mecanismo de ayuda. Entonces, a través del apoyo de Visa y del Sistema Bancario Nacional, es que vamos a volver el DPI una tarjeta de débito. Según el ministro, con este plan se apoyaría a cerca de 2.6 millones de familias. Nosotros vamos a vincular el DPI con el contador. O sea, no es que el contador tenga que estar a nombre del DPI. Entonces se va a vincular. Lógicamente esto es perfectible, se nos va a escapar alguno. Quien no tenga un contador, pues probablemente ya es beneficiario a través de las transferencias condicionadas que hace el MIDES. Pero nosotros con esto, tomando en cuenta el número de contadores, vamos a llegar a 2.7 millones de familias. El Banco de Guatemala compraría los títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas y de esta manera se obtendría el financiamiento. Diputados de diferentes bancadas aseguran que podrían apoyar la propuesta, pero piden al gobierno que se enfoquen en esta ampliación y no en la del funcionamiento del Estado. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Mire, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció un aporte de $300 para las personas que se verían afectadas por el COVID-19. Sin embargo, hoy los centros donde las personas podían registrarse fueron cerrados ante la alta afluencia, además de que existen dudas sobre el padrón de beneficiarios que según el gobierno ya no existe. Veamos algunas de las expresiones de molestia que se han visto en el vecino país. ¡Le ha salido a la señora el dinero! ¿Y nosotros qué? Pues nosotros denunciamos. Situación complicada en El Salvador, pero nosotros queremos hablar de Guatemala y de lo que puede pasar en nuestro país y por eso agradecemos mucho el contacto con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, que ha tenido a bien pues aceptar esta invitación para hablar un poco con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Ministro, el presidente habló ayer de un apoyo para las familias de 1,000 quetzales, para 200,000 familias, pero ¿cómo se piensa hacer esto operativamente? Porque ya vemos, estamos viendo el ejemplo de El Salvador con problemas en el tema del padrón y demás. ¿Cómo tienen ustedes pensado hacerlo ya en la práctica? Bueno, efectivamente, diferenciar dos temas. Uno son los programas sociales que está impulsando el Ministerio de Desarrollo, que ya venían desarrollándose anteriormente y que se han readecuado para hacer frente a este estado de calamidad, y otros son las nuevas acciones que se están haciendo en el marco precisamente del plan de reacción al COVID-19. Lo que el presidente plantea el día de ayer por la noche, y hoy 7 ministros acudimos a la instancia de jefes de bloque a presentar la propuesta, es básicamente una propuesta de rescate y apoyo a las familias más vulnerables desde el punto de vista económico, porque tenemos que tener claro que este estado de emergencia, el COVID-19, va a tener dos impactos muy fuertes a nivel nacional. Uno es el impacto en el aspecto de salud y aspecto social, pero el otro también es el impacto de carácter económico, es decir, debido a las medidas que han tenido que adoptarse aquí y en otras partes del mundo, muchos sectores vulnerables no están saliendo a tener sus actividades económicas y comerciales normales y muchos otros no pueden prestar sus servicios laborales. Es decir, hay un gran sector de la población no puede salir normalmente a realizar sus actividades de trabajo, las cuales le permiten dar sustento a sus familias. Y aquí nos referimos específicamente y fundamentalmente al sector de la economía informal, es decir, a aquellas familias que si no salen a trabajar no tienen ingresos para comer ese día. Esos son los sectores prioritarios que deben apoyarse en el marco del impacto económico que esta situación va a tener para el país. Ministro, ¿cuál va a ser el criterio para seleccionar a estas familias? Sabemos que es una realidad en nuestro país, la economía informal es enorme, hay gente con mucha necesidad. ¿Cómo van a ustedes elaborar el padrón? ¿Cuál es el criterio para escoger a quién sí? Bueno, en el caso de los programas sociales del Ministerio ya existen padrones los cuales se han estado actualizando y validando para tener certeza de a quién verdaderamente están llegando estos programas sociales. Es decir, por ejemplo, las transferencias económicas condicionadas como salud y educación, que en este momento dejaron de ser condicionadas porque buscamos el mecanismo legal que nos permitiera exonerar de esa medición de corresponsabilidades para poder agilizar el traspaso, ya tenía un padrón que se venía trabajando desde hace bastante tiempo. De hecho, quiero comentarles que afortunadamente a las gestiones que se ha venido realizando desde el Ministerio, hemos logrado ya en esta semana hacer la acreditación para 72,700 familias en el marco de estas transferencias económicas.
Ahora bien, cuando hablamos de la nueva propuesta, que es 1.000 quetzales para 200.000 familias, que este es un bono o es un apoyo emergente para la economía familiar, esto se está elaborando y se presentó el día de hoy algunas propuestas de cómo poder definir el padrón, cuáles pueden ser los criterios de selección de los beneficiarios y cuáles pueden ser los mecanismos modernos, transparentes, que permitan hacer estas transferencias, de manera tal que no vivamos los problemas que hoy estamos viendo en otras partes del mundo, como aglomeraciones, como largas filas, como desorden, sino que hoy se está planteando mecanismos novedosos que nunca anteriormente se han llevado a cabo, pero que es precisamente el gran reto que en el marco de esta crisis el Estado responda con ideas innovadoras, con procesos que verán los sectores más vulnerables. Una de esas propuestas. ¿Cuál es la propuesta, señor ministro? Porque esto tiene que ser ya. La gente está desesperada. Hoy veíamos una alta cantidad de personas en las calles, están buscándose el pan de cada día. Estas propuestas innovadoras que usted habla, ¿cuál sería? ¿Van a usar el padrón que ya tienen en los proyectos que maneja el ministerio o cómo lo van a hacer? Bueno, en el caso del decreto 12-2020 que fue aprobado la semana pasada por el Congreso de la República, hace asignaciones muy puntuales, es decir, fue la aprobación de un préstamo de emergencia por $200 millones. En ese préstamo, por ejemplo, se asignan 700 millones de quetzales, para la dotación de alimentos. Se asignan 350 al Ministerio de Agricultura y 350 al Ministerio de Desarrollo. Ahí se plantea que debe haber un padrón unificado y que deben de dirigirse a los sectores más vulnerables y desposeídos. Es decir, aquí habían algunos criterios como el IPM, el Índice Multidimensional de Pobreza, para poder ir identificando quiénes son esos beneficiarios. Este programa hemos estimado que en el caso del Ministerio de Desarrollo llegará a 777.700 familias, que representan 3.888.885 personas, con un promedio de integrantes de 5 miembros por familia. Esto con los 350 millones de quetzales. Ahora bien, hay diferentes modalidades, como por ejemplo la comida servida que se hace a través de los comedores. En este sentido, estamos ahora priorizando el apoyo a los albergues que se están haciendo para las personas en situación de calle, para la alimentación a los hospitales de emergentes que se están haciendo, como por ejemplo el que está situado en el Parque de la Industria y el de Villanueva, para garantizar que se tenga la comida tanto de pacientes como de todo el personal que presta servicio. Es decir, cada programa tiene su propia modalidad, tiene su propia focalización de personas que se va a beneficiar y, por supuesto, la idea es garantizar la transparencia, la pertinencia, la eficiencia, como decía usted, María Luisa, en la implementación de estos programas, porque hay dos elementos hoy. Uno, tenemos el tiempo en contra, y dos, tenemos que garantizar la eficiencia, pertinencia y transparencia en la ejecución de los programas sociales. Definitivamente, y entendemos que es un momento difícil incluso para organizar y operativizar todas estas acciones, pero tengo que volver a preguntar, señor ministro, porque tenemos televidentes que están preguntando ¿dónde tengo que ir a registrarme? ¿Cómo va a llegar a mí? Incluso han habido ya algunas agrupaciones que dicen yo necesito ese apoyo. Entonces, la pregunta es, y me refiero a los 1.000 quetzales por familia que entendemos que es lo que se puede, no creo yo que a todas las familias, hay familias más grandes que otras y bueno, pues esperemos que sea un apoyo, pero ¿cómo se le va a dar a esas familias los 1.000 quetzales? María Luisa, hay que definir primero dos cosas. Esta es una propuesta novedosa que fue planteada por el presidente de la República y explicada hoy por el ministro de Defensa, por el ministro de Finanzas a la instancia de jefes de bloque. La idea aquí básicamente es tener una base a partir de la cual se puede identificar cuáles son las familias y se ha planteado inicialmente la posibilidad que sea a través de la medición del estado de cuenta que se tiene del consumo de luz eléctrica. Es decir, quienes tienen las familias un consumo menor a 200 kilowatts son las personas que están dentro del padrón de la tarifa social. Esto podría, con los DPIs, ir identificando cuáles son familias que tienen menor ingreso. Este es uno de los criterios, porque el otro definitivamente tendrá que ser focalizar geográficamente a las familias que están situadas en los municipios, departamentos o zonas que hayan sido mayormente afectadas por el COVID-19. Por supuesto, esta es una metodología que tiene que definirse, pulirse todavía, porque fue una propuesta que se hizo el día de hoy. Es el ministro de Finanzas el encargado de impulsar esta propuesta, no es el Ministerio de Desarrollo
quien la va a ejecutar. Entiendo que se ha ocasionado alguna confusión porque como el ministerio tiene programas de transferencias monetarias condicionadas que ha venido impulsando desde hace muchos años, cuando se oye hablar de esta transferencia se asocia directamente con el ministerio, pero el ministerio apoyará con su capacidad instalada, pero no es el responsable de la ejecución de esta transferencia. Muchísimas gracias, señor ministro. Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, gracias, porque necesitamos esa voz de las autoridades que expliquen a la población que ya están pensando qué hacer, cómo puedo yo pedir esos 1,000 quetzales y demás. Sabemos que es un apoyo, debe ser un reto muy grande el que tienen, pero bueno, la manera de poder ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Siempre las órdenes. Muchísimas gracias. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, hablando con nosotros y explicando un poco la mecánica para que se dé este aporte, este apoyo a las personas más necesitadas. Continuamos con más. La Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa se reunió con autoridades del Ministerio de Economía para conocer el reglamento que se aprobará para la extensión de préstamos a las MIPYMES con los 400 millones aprobados por el Congreso. El borrador del reglamento estará listo para el próximo jueves, aunque el dinero se tardaría más de un mes en poder utilizarse. También el director de MIPYMES aseguró que si bien los 400 millones no son suficientes para apoyar a las 250,000 empresas, podría servir como una primera ayuda. Esto es muy aventurado decir ahorita qué tasa de interés. Lo que sí podemos asegurar es de que es una tasa de interés que pues va a ser muy baja en relación a lo que el mercado actualmente ofrece. Director, perdone, en relación a la priorización, ¿cuál segmento va a ser el priorizado? En realidad siempre los segmentos más necesitados son los prioritarios para nosotros. ¿Cuál es el de la microempresa? Y pues aquí no podemos excluir a la pequeña ni a la mediana, pero igual pues vamos a estar esforzándonos por atender a todos. ¿Los 400 millones aprobados podrían ser fondos suficientes para poder atender a cada una de ellas? Creo que no, o sea, no es suficiente. Sin embargo, es un primer esfuerzo y creo que todos estamos en búsqueda de más recursos para poder seguir atendiendo las necesidades de toda la MIPYME. Mire, en la capital, diversidad de comercios y actividades laborales se reanudaron este lunes, pese a que aparecen entre los sectores con restricciones por la emergencia del coronavirus y el riesgo de propagación. Zapaterías, joyerías, almacenes de ropa y de electrodomésticos reabrieron sus locales comerciales 15 días después de las medidas de restricción. Sin embargo, estos negocios no aparecen con autorización en las disposiciones presidenciales. Supuestamente tenía que finalizar ahorita el 31, pero como ahorita lo alargó un poco más, entonces vamos a abrir, pero tomando nuestras precauciones y al reglamento del presidente también. Pues la medida que estamos tomando es echándole gel a las personas, después que laboran aquí, compran y todo, y igual yo me lavo las manos cada rito que puedo. Cada vez que voy al baño, cada vez que toco el dinero, cada vez que tiene una persona. ¿Por qué motivo? Porque como lo que queremos evitar llevar esta enfermedad a nuestra familia. Algunas hermandades comenzaron a comunicar en sus portales electrónicos la cancelación de los cortejos procesionales previstos para la Semana Santa 2020, a consecuencia, obviamente, de la ampliación del toque de queda, oficializado este domingo por el presidente Alejandro Yamatei, que se extiende hasta el próximo 12 de abril. Se espera que las hermandades restantes emitan pronunciamientos similares, acatando las recomendaciones de Estado para prevenir la propagación del coronavirus. Y ante la emergencia del coronavirus y las medidas dictadas por el presidente, algunas municipalidades se encuentran realizando descuentos y exoneraciones para beneficiar a los habitantes.
la exoneración de mora del YUSI, descuento en multas de tránsito, así como multas administrativas o la exoneración de mora del canon de agua, es parte de las medidas municipales que están implementando las comunas de Misco y Santa Catarina Pinula para poder apoyar a sus habitantes. La Municipalidad de Misco también se encuentra realizando algunos descuentos. En torno al agua ha señalado que estará suspendiendo todos los cortes del servicio. También exoneramos en un 50% el pago de los arrendamientos municipales. También exoneramos la mora del canon de agua para que los vecinos que no puedan pagar su servicio de agua en los próximos 4 meses puedan acercarse a pagarlos en un futuro sin tener ningún recargo extra. Dimos un descuento para que la tasa de estás en el rastro municipal sea de 25 quetzales por marrano y así poder apoyar esta industria, la cual genera bastante empleo dentro del municipio. Y la última de ellas, que tal vez es de las que más ayuda, es la extensión del tiempo de las licencias de construcción por la misma cantidad de días que dure el estado de calamidad. La Municipalidad de Misco también se encuentra realizando algunos descuentos. Habrá un 50% de descuento en el canon de agua y la reconexión de la misma y un 60% en la venta de la media paja de agua. En torno a licencias de construcción, se hará un 10% de descuento del valor total aprobado, además de un 100% de descuento en las multas impuestas sobre los trimestrales atrasados en el YUSI. También estarán exonerando el 100% del pago en concepto de arrendamiento en locales municipales, así como en las inhumaciones en el cementerio municipal. A ello se suma que también se estarán realizando descuentos en las multas de tránsito y en concepto de rodaje por un 75%. También habrá un 50% de descuento en los vehículos consignados en predios municipales, cuya vigencia estará hasta finales de mayo. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Esta situación del COVID-19 se vive en todo el mundo. Este lunes llegó a Nueva York un barco que tiene la capacidad de funcionar como hospital. Él cuenta con 1,000 camas, 12 quirófanos y un equipo de 1,200 médicos y enfermeros. El propósito es ayudar a descargar a los hospitales de la ciudad saturados por la permanente afluencia de pacientes con coronavirus. La ciudad de Nueva York tiene más de 33,000 casos de coronavirus y 790 víctimas. Y el gobierno de Italia decidió este lunes prolongar el confinamiento hasta el 12 de abril, pese a las señales alentadoras sobre una disminución del número de contagios. El ministro de Salud indicó que las medidas de cuarentena para los 60 millones de italianos que estaban vigentes hasta el viernes fueron prolongadas hasta el domingo de Pascua. La decisión fue tomada por el comité científico que asesora al gobierno. Según las autoridades, varias medidas deberán mantenerse durante muchos meses más, incluso cuando se haya frenado el virus, porque el riesgo de que se propague de nuevo es muy alto. Y el vicario general de la diócesis de Roma, el cardenal Angelo De Donatis, dio positivo a la prueba de COVID-19 a la que fue sometido luego de presentar algunos síntomas. La diócesis de Roma informó a través de su sitio web que el representante de la Iglesia Católica se encuentra estable y comenzó la terapia antiviral. Al mismo tiempo, indicaron que los integrantes de su equipo de trabajo fueron aislados. Estoy tranquilo y confiado, me encomiendo al Señor y al apoyo de las oraciones de todos ustedes, queridos fieles de la Iglesia de Roma, declaró el cardenal De Donatis. Y en nuestra región, El Salvador ha confirmado hasta el momento 30 casos y 0 fallecidos por COVID-19. El gobierno de Nayib Bukele fue uno de los primeros en tomar medidas de prevención para evitar el ingreso de ciudadanos desde los territorios más afectados. En su cuenta de Twitter, el 10 de marzo, Bukele anunció la cuarentena obligatoria para toda persona que ingrese por aire, mar o tierra. De los 30 pacientes en El Salvador, 26 son personas confinadas en los centros de contención. Una de las medidas que ha tomado el gabinete salvadoreño es precisamente ese confinamiento de sus ciudadanos por 30 días para evitar el brote de contagios por COVID-19.
Y autoridades del gobierno hondureño confirmaron 29 casos nuevos de coronavirus. Con esto, Honduras registra un total de 1.139 infectados, ubicados en su mayoría en los departamentos de Cortés, en la zona norte, y Francisco Morazán, en la zona central. La Secretaría de Salud, junto a las autoridades de seguridad, mantienen un cerco epidemiológico en las zonas donde se han confirmado los casos. El gobierno hondureño estableció un toque de queda absoluto a nivel nacional e instó a la población a quedarse en casa y acatar las medidas de higiene. Medidas de prevención no son cumplidas en algunos mercados, pese al riesgo de contagio. Regresamos. Continuamos con más en Noticiero Guatevisión y damos la bienvenida a Pamela Valdés con el clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar, y a todos los que nos acompañan. Es momento de compartirles las condiciones del clima para mañana, para que usted se empiece a preparar para esta noche. Mientras tanto, continuamos con cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de alguna llovizna o lluvia en la franja transversal del norte. A continuación les compartimos a través de la gráfica del territorio nacional las condiciones para mañana, y tendremos condiciones muy similares a las que tuvimos hoy por la tarde. Cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en Alta y Baja Verapaz se reportan cielos parcialmente nublados. Veamos las condiciones para los próximos 3 días. En la ciudad capital se espera probabilidad de lluvia de un 56% de precipitación, principalmente en horas de la tarde, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el día miércoles, a la mitad de la semana, tormentas eléctricas con una máxima de 27 grados centígrados, y para el jueves, probabilidad de lluvia con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y mañana saldrá a las 5:58 minutos de la mañana y se ocultará a las 6:14 minutos de la tarde. Hasta aquí llego con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. Mire, aunque los horarios son restringidos en los mercados y existen recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus, algunos de los que acudieron este lunes al mercado de la Placita Quemada en la zona 1 de la ciudad no siguieron las recomendaciones. El consejo es simple: utilizar una mascarilla si se ve la necesidad de salir de casa o si debe de permanecer en un ambiente público. Pero no todos están cumpliendo con la medida sugerida por las autoridades de salud del país. Al hacer un recorrido en el Mercado Sur 2, conocido como la Placita Quemada, ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, nos percatamos como algunos compradores no utilizaban un cubreboca, pero también algunos vendedores pasaron por alto esta medida. Incluso a pesar que lo ideal es ir solo a hacer las compras, si son muy necesarias, hay familias que aprovechan a hacer las diligencias como si nada pasara, según explicó una comerciante. Manejar los alimentos con guantes, tener nuestro gel, y llevar todas las medidas necesarias que sean, así que higiénicas, ¿verdad? Muy poco, y me he dado cuenta que a veces las personas vienen con niños. Algunos comerciantes aseguran que sus ventas se han reducido hasta en un 50% por la poca cantidad de personas, pero afirman que si la medida es para el bien de todos, vale la pena. Bastante. Hasta el 50%, sí que ha bajado bastante, bueno, pero si es por el bien de todos, está bueno también, ¿verdad? Que yo creo que lo que está haciendo el presidente es bueno también. Lo ideal, repiten autoridades de salud, es quedarse en casa. Si usted debe de realizar alguna compra, es mejor que lo haga solo, mantener su distancia de otras personas y cuidar muy bien las medidas de higiene. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y según la Oficina de Relatores contra la Tortura, es necesario que se verifique que los privados de libertad puedan optar a un arresto domiciliar para descongestionar las cárceles y evitar que se conviertan en focos de infección de coronavirus. Los datos que manejan los relatores contra la tortura apuntan que en las cárceles del país existen 2.112 detenidos que podrían ser vulnerables ante el COVID-19, entre ellas personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, reclusos con enfermedades crónicas y quienes cuentan con alguna capacidad diferente.
por lo que dicha oficina considera necesario que autoridades judiciales contemplen la posibilidad de brindar medidas sustitutivas en los casos que la ley lo permita, ello para evitar el hacinamiento dentro de la red carcelaria. Pero según Otto Paz, relator presidente, las acciones judiciales van por otra vía, al registrar a 100 personas nuevas en prisión preventiva por no tener para pagar una multa al ser localizados fuera de casa durante el toque de queda. Ahora resulta que tenemos nuevos privados porque los que no pudieron pagar la multa fueron trasladados al F2. Nos preocupa mucho eso. Hemos pedido en varias reuniones de consenso por el Pleno, reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para ver los extremos. La Oficina de Relatores con Relatortura analiza presentar una acción de amparo para que se priorice el estudio de los casos que permita la ley. Sugerirles presentar un amparo para que las instituciones relacionadas precisamente a poder realizar o conocer los expedientes de los privados de libertad lo hagan, para poder así lograr deshacinar o tratar de tener menos privados de libertad con acciones vulnerables dentro de las cárceles. Además de la posible acción legal, se estará integrando una mesa por la Oficina contra la Tortura junto al Instituto de la Defensa Pública Penal, Corte Suprema de Justicia y Sistema Penitenciario. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Y la Universidad de San Carlos realizó un donativo de equipo de protección personal para los médicos del Hospital General San Juan de Dios. El equipo consiste en una carreta armable y fácil de sanitizar que servirá para que se puedan estar más protegidos el personal médico de cualquier contacto con el COVID-19, buscando así mejorar las condiciones del personal médico. La empresa guatemalteca de productos de limpieza ha aumentado su producción en 800% por la emergencia del COVID-19. En más noticias, en nuestro país hasta la fecha se reportan 36 casos positivos de coronavirus, de los cuales 14 pertenecen a un mismo núcleo familiar de San Pedro Zacatepeques, 7 familiares y otros 7 amigos. El resto, en su mayoría, personas que provenían de diferentes países. Ahora les vamos a mostrar en una gráfica la manera en que se ha propagado el COVID-19 en nuestro país. Vamos a verlo en este momento. El caso número 1. Vamos a ponerlo para ustedes en un segundo. Vamos a ver. El caso 1 corresponde a un hombre de 27 años que se contagió en España y del aeropuerto fue llevado directamente al hospital de Villanueva. Sin embargo, de los 36 casos confirmados, 14 corresponden a contactos directos con una misma familia de San Pedro Zacatepeques. El caso 2 es el de un hombre de 85 años, quien murió a consecuencia del coronavirus. Él provenía junto a sus 2 hijos desde Madrid, España, quienes son el caso 3 y 4. A su vez, el paciente 3 ya en el país infectó al 15 y 16, su esposa e hija respectivamente. Los 3 pacientes del núcleo familiar a su vez contagiaron al paciente 8, 18, 19, 32, 33, 35 y 7. Este a su vez infectó al caso 17 y 28, amigos y familia del paciente que murió. El caso 5 contrajo la enfermedad en Australia, mientras que el 6 en Inglaterra. El caso 9 provenía desde España y a su vez contagió al caso 13. El caso 10, una mujer de 43 años, originaria de Cuilapa, Santa Rosa, se contagió en Nueva York. El caso 11 y 12 son hombres de 36 y 29 años que arribaron en un vuelo de rescate desde Costa Rica. El 14 es un hombre de 46 años que ingresó al país en un vuelo de Colorado, mientras que la paciente 20 es una turista inglesa de 27 años que venía desde Los Ángeles, Estados Unidos.
la única extranjera que ha dado positivo en el país. El 21 es un hombre de 51 años que tuvo contacto con un extranjero que ya no está en el país. El 22, una mujer de 33 años, quien se habría contagiado al relacionarse con un turista del cual no se tienen más datos. El caso 23 y 24 se trata de dos mujeres de 22 y 24 años respectivamente, que provenían de México. El 24, un hombre de 40 años de Antigua Guatemala, que tuvo contacto con un turista que ya no está en el país. El caso 26 y 27 se trata de una pareja de esposos de 65 y 63 años que ingresaron desde España. El caso 29, 30 y 31 se trata de tres mujeres de 20, 23 y 25 años respectivamente que ingresaron al país el 26 de marzo en un vuelo de rescate desde España. El caso 34 es el de un hombre de 70 años que tuvo contacto con dos turistas de Estados Unidos y Panamá. El caso 36 se trata de un hombre de 29 años que ingresó en un vuelo de deportados desde Estados Unidos y que se encontraba en cuarentena en Totonicapán. Con gráficos de Alejandro Sosa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y la crisis del coronavirus ha provocado en todo el mundo que los productos de limpieza e higiene personal tengan una mayor demanda. Esta situación ha hecho que las empresas productoras incrementen la producción y que amplíen su plantilla. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Grupo Génesis fue fundado en 1995 y desde ese momento ha sido líder en el campo de los productos químicos especializados. Entre los productos que fabrican están los que más demanda están teniendo en la actualidad en el mundo, es decir, los jabones para manos, desinfectantes y alcohol en gel, que son buscados por todos para enfrentar la propagación del COVID-19. Grupo Génesis, antes de esta emergencia, tenía una producción de 50,000 galones al mes. Pero debido a la demanda de las últimas semanas, la producción de alcohol en gel aumentó en un 800%. Tenemos una capacidad productiva en este momento de 10,000 galones diarios de producto. Hubo una avalancha que nos costó resolver, ya en este momento 2 semanas después la estamos ya resolviendo. Y inmediatamente cuando comenzó todo, viendo la necesidad del mercado principalmente, subimos nuestro nivel de producción, nuestra capacidad productiva a 20,000 galones diarios. Cardona, que además de ser copropietario de Grupo Génesis, es presidente de la Comisión de Cosméticos y Productos de Higiene de Agexport, mencionó que los 20,000 galones de producción diaria se empezarán a producir a finales de esta semana, cuando se terminen los trabajos de remodelación en la planta ubicada en Villanueva. Sin embargo, a pesar de que han tenido demasiada demanda, se han enfrentado al desabastecimiento de alcohol, que necesitan aproximadamente 12,000 galones diarios, y de los botes. Lo que antes era una cadena de crédito, 30 días, 45 días, se convirtió ahora en una cadena al contado. La gran mayoría de los proveedores están pidiendo pagos de contado porque el flujo efectivo no nos alcanza. Del 100% de la producción, el 70% será para el abastecimiento local y el resto para exportarlo. Cardona también mencionó que antes tenían un equipo de 50 personas, pero ahora han tenido que contratar a otras 30 para darse abasto. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Tenemos más información, pero después de un espacio para los comerciales. Ya volvemos. ¿Es usted amante de la lectura o le gustaría adquirir ese hábito? Bueno, ahora que estamos en casa es un buen momento para leer material y enriquecerse en cualquier ámbito. Fátima Herrera nos presenta algunas opciones. La lectura es una actividad que algunas personas adquieren como hábito y que trae beneficios para su salud, como el retraso del deterioro de las funciones cognitivas, es decir, la capacidad de resolución de problemas, la concentración y el empleo del lenguaje.
Para evitar las aglomeraciones y el contagio de COVID-19, muchos comercios han puesto en pausa sus actividades presenciales y esto incluye a las librerías. Sofos ha puesto en la disposición algunos enlaces en los que los usuarios pueden leer libros gratuitos durante la cuarentena. Estos son de las editoriales Anagrama, Planeta y Asteroide, un sitio que ofrece numerosas opciones desde la literatura clásica hasta los autores contemporáneos e incluso los emergentes. Es Free Editorial. Busque la obra que más llame su atención y descárguela. Todas son gratuitas. El portal de Alba Learning ofrece contenido de amor, de humor, de misterio e incluso infantiles. Si usted se encuentra realizando actividades en las que no puede detenerse a leer un texto, el sitio contiene otros formatos como audio y video. Estar en casa es una excelente oportunidad para desarrollar el hábito de lectura. Recuerde que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Joseph Addison. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Gracias por habernos acompañado. Está la información del día, pero mañana regresamos con más en todas nuestras emisiones. Le deseamos la mejor de las noches y le dejamos estas imágenes. La principal recomendación para evitar el contagio por coronavirus es mantener las manos limpias, pues en Costa Rica una ONG intenta que el mensaje y la práctica lleguen a todos. Acondicionó una camioneta con varios lavamanos que recorre la ciudad. La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto con el gobierno local para intentar limitar la propagación del COVID-19 en ese país centroamericano. Mire, hay que lavarse las manos, pero también hay que tener mucho ánimo. Juntos saldremos adelante. Quédese en su casa.